El telón y la estrella. Es un placer recibir en Radio Sefarad a Inma y a Pilar Almansa e Inma González, que son las responsables de esta obra de teatro que tantas emociones despierta. Ese es el comentario que estamos oyendo una y otra vez, Mauthausen, la voz de mi abuelo. Inma, ¿era tu abuelo? Sí. Y esa es la voz que tú nos traes en esta obra de teatro. ¿Cómo surge la idea de hablar de la experiencia de tu abuelo? Y háblanos, coméntanos todo lo que quieras sobre él y luego hablaremos, si te parece, Pilar, del proceso de creación de la puesta en escena de esta obra. Bueno, pues el impulso, la necesidad de darle voz a la historia de mi abuelo nace en el mismo momento en el que soy conocedora de la historia, que fue ya bastante más mayor. El caso es que mi abuelo, después de la liberación del campo, conoció a mi abuela en Francia, ahí nació mi madre, y al cabo de los años, porque los españoles que fueron liberados de los campos no podían volver a la España de Franco en su momento. Ellos pudieron volver a España al cabo de los años, con mi madre ya nacida. Aquí nacieron algunos tíos míos y no estaban a gusto con la España que encontraron y se volvieron a ir a Francia. Entonces yo no me he criado al lado de mi abuelo, aunque el contacto siempre hemos tenido contacto, ellos han venido, nosotros hemos ido. Es verdad que no lo he tenido al lado, y también, por lo que me cuenta mi familia, no era un tema que estuviera encima de la mesa muy fácilmente. Entonces ya de más mayor le hicieron algunas entrevistas y yo fui conocedora de la historia porque mi madre me pasó su testimonio en una grabación de una entrevista que le hicieron unos jóvenes periodistas allí en Francia. Uh-huh. Entonces yo conocí la historia a través de esa grabación. Cuando yo volví a ver a mi abuelo, ya estaba muy malito. Yo con él de este tema personalmente nunca hablé. Y el testimonio lo tengo en esa grabación, y a partir de esa grabación le hemos dado forma a esta función. Una función que, ¿cómo definirías, Pilar? ¿Cómo definiría a Mauthausen? Pues yo creo que Mauthausen es muchas cosas. Mauthausen es, creo que por encima de todo, un intento, o por lo menos así lo ha sido durante el proceso de creación, un intento de sumergir al espectador desde una empatía muy real en lo que es la cotidianidad de una situación como esa, ¿no? Siempre comentábamos cuando estábamos trabajando que el que ha vivido una situación así, ¿no? El que ha vivido el horror real no lo cuenta desde el dramatismo, lo cuenta desde la cotidianidad, porque el horror es algo cotidiano, ¿no? O sea, igual que y entendiendo la analogía, igual que yo he escuchado testimonios de mujeres que han sido maltratadas física y psicológicamente, y ellas no lo cuentan. La parte fundamental de la narración no es desde el horror, ¿no? Es desde, pues primero pasaba esto, luego lo otro, luego me pegaba, luego nos íbamos a dormir. O sea, siempre lo contaban desde ahí. Entonces yo creo que eso es muy importante en el testimonio del abuelo de Inma, en las cintas, y con la obra creo que lo que hemos intentado fundamentalmente es eso. Y ya una vez partimos de la cotidianidad y de que el horror es algo mucho más normal de lo que nosotros pensamos o imaginamos en un principio, a partir de ahí ya viene el que el humor sea una estrategia de supervivencia, el canto a la vida y por supuesto un intentar no olvidar a qué extremos podemos llegar los seres humanos como sociedad, como conjunto en ese horror precisamente. Tu abuelo Manuel huye de España, lo hace a nado. Bueno, es una peripecia desde el principio, Inma. Sí, claro, porque en Gibraltar estaba el cónsul republicano español y él, el movimiento en el 36, él le echó a nadar en el 37. Estuvo un año, sabía que había gente que escapaba de esa manera. Porque tu abuelo era gaditano, además. Sí, claro, de la línea de la Concepción. Lo tenía cerca. Sí.
Y esa fue su vía de escape. Ahí, a partir de ahí, pues bueno, por la juventud que tenía, que incluso mintió con la edad, porque cruzó con 15, no había cumplido los 16, y en el consulado en Gibraltar él dijo que tenía 18. Y ahí pues ingresó en un grupo de carabineros y pasó toda la guerra de España hasta que cruzó la frontera. Estuvo en campos de refugiados en Francia, en Argelés, y la salida que encontró porque los campos de refugiados también eran de una situación extrema, la salida que encontró para salir de ahí, la manera que encontró de hacerlo fue alistándose a los batallones de extranjeros para luchar contra el ejército alemán. Y ahí fue ya cuando lo apresan y lo llevan a Mauthausen. Uh-huh. ¿Cómo trasladas la experiencia de tu abuelo en Mauthausen a la obra? Porque no tiene que ser fácil y tengo entendido que lo haces con una gran sensibilidad. Bueno, yo creo que o sea, es uno de los trabajos más técnicos que yo he hecho. Hay mucha técnica teatral, mucha construcción para que parezca cotidiano, para que no se note el trabajo teatral, ¿no? Entonces, para mí eso es más fácil que hacerlo de otra manera, dejarlo abierto a que me pasen cosas o no. Entonces está todo muy bien atado, hay mucho trabajo de construcción y eso facilita el viaje. Perdona, para ti y para el espectador. También, claro, sí. Sí, facilita el viaje. Y bueno, no sé qué iba a decir. No, te he preguntado cómo logras transmitir esa experiencia traumática, volvemos a lo que decías tú antes, Pilar, de manera que consigas la empatía absoluta del público. Yo creo que se consigue porque está muy bien rescatado el tono cotidiano en el que él lo contaba, que hablábamos al principio, y no es pretencioso el trabajo, no es eso, no es ruidoso, es bastante sencillo, limpio todo. Y yo creo que eso facilita la manera de digerir al espectador. Conseguimos un bonito viaje entre el drama y el humor, y todo eso ayuda a que no quieras escapar de la historia, al contrario, que desde el principio quieras saber más. Y yo creo que, vamos, no sé tú qué piensas, pero a mí desde luego con este proceso que ha sido súper mano a mano, ¿no? entre las dos, o por lo menos el grueso del trabajo sí que es verdad que ha sido muy mano a mano, mi conocimiento previo a este trabajo de la Segunda Guerra Mundial era mucho más superficial, en el sentido de que todos conocemos lo que ha ocurrido. A ver, no era ajena, soy occidental, vivo en este mundo, sé lo que ha ocurrido, pero la diferencia entre conocer de la cabeza y conocer desde la empatía, porque conocer de piel es imposible, porque a mí no me ha ocurrido, creo que ese proceso de ponerte en el lugar del otro, a medida que íbamos documentándonos, nos iba ocurriendo también a nosotras. Por ejemplo, hay una cosa que él cuenta en las cintas, que el campo de concentración tenía un funcionamiento carcelario, ¿no? Las cárceles de hoy en día siguen funcionando como funcionaban los campos de concentración, con 3 recuentos diarios, para asegurarse de que no ha fallado de que no se ha escapado ningún prisionero. Entonces, ¿qué pasaba? Que para hacer que la vigilancia fuera horizontal, si se escapaba un prisionero los castigaban a todos, que eso sí que es una diferencia con las cárceles de hoy en día. ¿Y cómo los castigaban? Él cuenta, si mal no recuerdo, Inma, él cuenta que los dejaban toda la noche de pie. ¿Qué hemos hecho nosotras? Nosotras enfatizamos el contexto. O sea, teníamos que estar toda la noche de pie en invierno y en Austria. O sea, ese proceso de no es que estuvieran toda la noche de pie solamente, no, perdona, es que estaban con una camisilla muy finita, que eran los uniformes que tenían, en invierno en Austria, que no es el invierno de... Y sin alimentarse. Claro, y que no es el invierno fuerza, de Almería, uh-huh. ¿sabes? Entonces, esos pequeños detalles, ¿no? De ir colocándote en contexto, de ir viendo cómo las cosas se van pasando a la piel, que por lo menos para mí, desde luego, ha sido muy importante para comprender. Hemos intentado trasladarlo a la función. ¿Cuánto hay de afán pedagógico en la función? Porque lo que nos acabáis de contar tiene mucho que ver con que el público entienda perfectamente
¿En qué contexto? Hay mucho, porque es que la idea inicial y lo que yo le propuse a ella desde el primer momento era esta historia la veíamos para ser contada en institutos. Entonces, por eso también hay una parte más de documentación y de completar. Contextualizar lo que tú vas a contar, ¿no? Lo que estás contando. A través de la vivencia de pero completarlo para que la información... al final lo agradece todo el mundo, porque es verdad que no tenemos tantos datos, ¿no?, de lo que allí pasó. Y de los españoles que estuvieron allí, es como yo digo, mi abuelo estuvo en un campo. ¿Tu abuelo? ¿De dónde era tu abuelo? Sí, no tenemos puede tanta parecer información. ajeno, pero es algo que le ha pasado a cientos de españoles. No sé si habéis visto otros acercamientos al drama, al trauma de Mauthausen, como por ejemplo el fotógrafo de Mauthausen. Yo todavía no he ido a verla. Tengo muchas ganas porque he escuchado de todas las opiniones y no tengo la mía porque no he ido a verla, pero tengo muchas ganas, la verdad. Tampoco. De hecho, deberíamos ir juntas. ¿Verdad? Sí, yo creo que sí sería. Bueno, estáis muy ocupadas porque se prorroga la obra, luego la queréis mostrar en más institutos, o sea que este camino va a continuar. Esperemos que sea un largo viaje, esperemos que sí. ¿Habéis contado con el apoyo de Amical de Mauthausen? Sí, o sea, bueno, ellos nos están haciendo apoyo a nivel de promoción, y yo con ellos tuve contacto en 2015, hice un viaje con ellos y bueno, están ahí, han venido a ver la función y sabemos que contáis con sus bendiciones, si se puede hablar de bendiciones en este caso, con su beneplácito y su entusiasmo, que no es fácil de conseguir porque siempre trabajan desde el rigor, como sabemos que habéis hecho vosotras. ¿Qué momentos de la obra te emocionan más? Hay imagino muchos. Que si te emociona a ti, emocionan al público también, claro. Hay muchos momentos que me emocionan desde el primer momento que Pilar me pasó el texto y hay otros que han aparecido nuevos, ¿no? Pero quizá uno de los que más me emocionen es cuando mi abuelo habla de mi abuela, ¿no? De cómo surge la historia de amor y cómo la conoce a través de una foto dentro del campo. Porque conoció, sí, es como... Y ese es uno de los momentos que más... Casi diría de los que más me emocionan, pero hay muchos, ¿eh? Hay muchos. Hablan también de solidaridad con los compañeros, de cómo se enfrentaban a las terribles condiciones que vivían en el campo. No sé, podemos hablar de los valores que se pueden encontrar en la obra. No sé si queréis destacar alguno más, aparte del de solidaridad que hemos dicho. Hombre, yo creo que, hablando de los valores que tenían ellos, creo que hay algo muy importante que tiene que ver con la humanidad, ¿no? Que cuando estás en una situación de estas características, creo que la humanidad, ¿no? La cosa primaria que yo creo que es común a todas las especies, de salvar a los miembros de tu especie, ¿no? Creo que eso es espectacular, ¿no? En un momento dado también lo decía, ¿no? Que se hablaba de que eran como una organización y tal, y dice, ¿tú te crees que teníamos tiempo de hablar de política allí? No teníamos tiempo de hablar de política, claro. Nosotros lo que dice él, ¿no? Entonces, bueno, pues si te ayudas, evidentemente, intentas que los enfermos tengan un poco más de comida, compartes tu escasísima comida, que son patatas cocidas, podridas, las compartes con otra persona para que todo el mundo tenga comida. Pero eso me parece que es muy primario y dentro del horror me parece muy hermoso. A mí también me llama mucho la atención, que creo que es común en otros testimonios también, de gente de supervivientes, es como la capacidad que tenían luego de perdonar, de hablar del tema sin odio, que me parece importante para que la historia no se repite. Es como el ejemplo de estas personas que han vivido el horror en primera persona, te dan una lección de bueno, esto pasó, no hay que repetir, y la capacidad que tenían de
de ver a las personas más allá del conjunto. O sea, era de ponerse en el lugar del otro, incluso si era un SS o era un capo o era alguien que estaba en el otro bando. Y eso es una de las cosas a mí que me parecen más importantes Claro, también. esa era una de las preguntas. ¿Cómo presenta tu abuelo y cómo presentáis vosotras la figura del verdugo, ¿no?, en la obra? Pues la presentamos desde la empatía, o sea, ahí basado en lo que en sus testimonios también intentamos que nos pongamos en el lugar del SS. Hay capos, los capos eran los presos que dominaban el alemán y que eran digamos, los intermediarios, los capataces, ¿no?, de los nazis, y había capos que eran presos, pero que trataban muy mal a otros presos. Y sin embargo había SS, que él lo dice en su testimonio, que eran buenas personas. Entonces, bueno, no es todo tan blanco y tan negro, ¿no? Al final, cuando te vas a nivel individuo, pues hay individuos que son buenas personas y que se ven metidos en una maquinaria, que saben que si escapan de esa maquinaria puede ser incluso peor para ellos mismos y para sus familias. ¿Cómo vas a juzgar eso, no? O sea, cuando estás hablando de niveles rasos, no de niveles de responsabilidad. Entonces, en la figura del verdugo, nosotras hemos intentado no ser maniqueas, que yo creo que es muy importante en todos los conflictos del pasado, no presentar una visión maniquea de la realidad, porque eso es insostenible, además. O sea, no es verdad que haya un bando de los buenos y un bando de los malos. En todos los bandos siempre hay bellísimas personas y malísimas personas. Entonces, es como lo hemos intentado presentar. El teatro nos transforma, el buen teatro. ¿Cómo creéis que sale la gente de Mataos al lado de mi abuelo? ¿En qué cambian? Yo creo que salen sorprendidos porque se acercan a una historia dura, pero no salen horrorizados, salen masajeados, ¿no? Salen emocionados, y eso, sobre todo, yo creo que salen sorprendidos. Y precisamente por lo que apuntaba ahora Pilar, también yo creo que esa es una de las cosas que sorprende, ¿no? Que no hay partidismo, no hay y yo creo que salen sorprendidos y masajeados, ¿no? Como emocionados. Y con ganas de abrazar, literalmente. Sí, y dando las gracias. Que y dando es de las las cosas más sí. bonitas que Sí, te puede pasar. Sí, eso además es muy literal, lo de dar las gracias, de salir y que haya gente a la puerta y que nos diga gracias. O sea, eso nos ha pasado desde el primer día. Eso es así. Eso es muy, muy emocionante. ¿Qué crees que pensaría tu abuelo de tu obra, Inma? Pues no sé, yo creo que... No lo sé. Yo creo que estaría orgulloso, claro que sí, porque lo que me transmiten mis tías o gente que ha estado más cerca de él es emocionante y me han dicho que era la sensación de estar escuchándolo a él durante una hora. Entonces yo creo que sí, que estaría orgulloso, que le gustaría la propuesta que hemos hecho. ¿Hay alguna pregunta que te hubiera gustado hacerle que no después de trabajar su memoria en esta obra? No sé qué decirte, no sé ni qué contestar. Fíjate que yo creo que este trabajo me está dando muchas respuestas. Es como muy loco, es como la sensación de haber profundizado tanto en su historia. No me deja con muchas preguntas abiertas. Vale. No me deja con muchas preguntas abiertas. Vale, otra pregunta difícil o una prueba difícil. Os voy a pedir a cada una que elijáis un momento de la obra. Yo lo tengo súper claro. De hecho, lo estoy pensando ya, estoy echándome a llorar. A mí lo que más me emociona de la obra es que esto forma parte además de la documentación, precisamente. Es cuando hablamos de cómo testeaban los crematorios, que los testeaban con la gente que no podía trabajar porque para ellos era un gasto. Entonces esa eficacia perversa a mí me sigue... O sea, yo sigo viendo la obra y la he parido con ella, la obra, ¿sabes? Y a mí me sigue volando la cabeza pensar que tenían una maquinaria tan eficaz
que en efecto los que eran un gasto eran los inválidos, los locos, los enfermos, y a mí ese momento de la obra, cada vez que lo dice, digo... Que antes hablabas de humanidad, eso, claro, la Eso, eficacia eso, y lo la contrario. falta de humanidad. Has hablado de cómo conoce por fotografía a tu abuela como una de tus partes preferidas de la obra, Inma, pero tú también tienes que ver, el amor y Mauthausen también tienen que ver contigo, ¿no? Claro. Claro, es que en ese momento me encuentro con, pues eso, hablar de mi abuela, de sus hijos, de sus nietos, es como esa cadena, y es algo que a mí me parece muy loco, ¿no? Pensar en por qué poquito uno está aquí o no está, ¿no? Es como una sucesión de cosas que dices, pues estoy aquí por los pelos. ¿Cuál va a ser el recorrido de la obra? Sabemos que se prorroga, que sigue en febrero, la nave 73, y después, ¿queréis girar por España? ¿Queréis volver a los institutos? ¿Tratar de hacer las dos cosas? ¿Cuál va a ser el siguiente paso? Pues todo un poco, ¿no? Todo un poco, intentar llegar a todos los rincones. Ese es el deseo. O sea, yo creo que además nosotras que cuando empezamos, el tema del instituto lo teníamos muy presente, ¿no? Y creo que ha sido muy, muy positivo para la propia función tenerlo tan presente, porque creo que es lo que nos ha obligado a todo esto que decía antes de lo de la empatía. Era como tiene que quedar muy claro, tienen que empatizar, tienen que entrar dentro. Pero como funciona también con adultos, creo que ha abierto una vía maravillosa o varias vías maravillosas, ¿no? De poder estar haciendo temporada en Madrid, poder salir fuera de Madrid, poder estar en institutos, porque sin pretenderlo hemos hecho sobre Mauthausen una obra para todos los públicos. Sí. Además es un homenaje a tu abuelo, pero también compartes con nosotros la posibilidad de aprender de él, ¿no? Y hacernos con esos valores de los que hablábamos antes. No sé si queréis añadir algo más a lo que hemos contado, que a mí se me haya podido escapar. Pues que vengan a verlo, que además de todo esto es un trabajo teatral. Es un trabajo, como antes decía Inma, es un trabajo en el que hay mucha técnica de gran teatral, calidad. Y que está el testimonio, pero todo lo que está hecho por parte de dramaturgia, de dirección, de sonido, de iluminación, todo eso está hecho para que ella brille, para que Inma esté acompañada y brille. Entonces hay un trabajo teatral también, que está mal que yo lo diga, pero que yo creo que funciona muy bien. ¿En qué consiste la dramaturgia? ¿Estás tú sola en el escenario y se oye qué se aporta a nivel dramático? La dramaturgia en lo que ha consistido ha sido en trabajar a partir de los recuerdos del testimonio del abuelo de Inma. Hay partes que se han completado con documentación, precisamente para contextualizar y para no perdernos ningún dato, ¿no? O sea, por ejemplo, pues claro, evidentemente él nunca estuvo en un crematorio, porque si no, no lo podría contar, ¿no? Pero sí que nos parecía importante hablar de eso. Y luego también la dramaturgia en lo que ha consistido ha sido en una organización de la información que no es lineal, ¿no? O sea, nosotros hacemos viajes en el tiempo, estamos en el campo de concentración, empezamos en el campo, acabamos en el campo, pero en medio estamos contando muchas más cosas. Entonces, y está contado en primera persona. Y está contado en primera persona. Hay Perdona, sí. Sí, eso. Sí, que tiene un punto cuentacuentos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pues nos ha encantado teneros aquí en Radio Sefarad. Os deseamos muchísima suerte, que no la necesitáis porque es todo un éxito. Nunca sobra. Es todo un éxito y esperamos que podáis seguir mucho tiempo hablando de la experiencia de tu abuelo y enseñando todo lo que él te transmitió a ti, Inma, que por cierto os parecéis bastante. ¿Tú crees? Viendo su foto, sí. Sí. Yo lo encuentro muy parecido. No sé si tú te encuentras parecido con tu abuelo. No sé, encuentro mucho parecido a un sobrino mío. No, a mí. Bueno, por cierto, ¿qué dicen tus sobrinos? O los más jóvenes de tu familia. Los más jóvenes salieron muy, muy emocionados, la verdad. Es emocionante para ellos vivir, para todos, para mi madre.
ver a su hija haciendo de su padre, como todo un viaje emocional muy intenso, que se lo ha tragado ya 3 veces y en todas llora, se le escucha el... Digo, mi madre le va a dar algo, le va a dar algo. Es que tu madre es muy es un loco, viaje muy potente. Es muy loco ver a su hija haciendo de su padre. Es un viaje potente. Para la familia está siendo muy emocionante. ¿Cuál es la primera frase de la obra? Yo llegué a Mauthausen la noche del sábado 30 de noviembre del 40. Así arrancamos. Bueno, pues espero que hayan oído esta entrevista y que les anime a oír en directo esta primera frase y todas las que le siguen. Muchas gracias. Gracias. A ti, gracias.